Bueno, iniciamos la grabación, le damos la bienvenida a todos. Este es el séptimo encuentro ya de este ciclo que hemos dado a llamar Caminos Estéticos de la Via Yala. Bueno, y hoy tenemos un invitado bastante especial. Vamos a incursionar un poquito en una de las estéticas como lo es la música y los instrumentos musicales. Por primera vez en el ciclo. Así que lo voy a presentar brevemente a nuestro invitado, que es Juan Carlos Miguel Martínez. Yurkuyut, disculpen si no pronuncio bien algunas cosas, no es mi idioma. Nació en San Marcos, San Salvador, del Salvador, es periodista, graduado de la Universidad de El Salvador, fundador del grupo Tezcatlipoca, Chimalí, Tonatiuh y Sensontle, que interpretan música indígena y latinoamericana. Actualmente es miembro de la Asociación de Periodistas de El Salvador, productor de la radio y Suez de la Universidad de El Salvador. Bueno, y ha participado en diversos diplomados de náhuatl, musicología, historia y cultura salvadoreña. Apoya iniciativas medioambientales y trabaja culturalmente con niños, adolescentes y adultos mayores. Promueve la cultura salvadoreña e indígena en redes y plataformas digitales y ofrece charlas, como en este caso, y talleres a diversas organizaciones y universidades sobre música indígena y latinoamericana. Así que bueno, esta es la presentación. Yamar, que es quien lo ha invitado, te cedo la palabra, ¿sí? Si quieres sumar Gracias, algún Roberto. concepto. Únicamente, y para no restarle más tiempo de participación a Juan Carlos, hacerle extensivo el agradecimiento delante de ustedes. Gracias, Juan Carlos, por aceptar la invitación de acompañarnos esta noche, de participar y de compartir todo lo que hasta este momento ha sido un regalo, me imagino. Tú nos contarás cómo ha sido ese proceso de aprendizaje y todo lo que ha conllevado. Y bueno, agradecer al creador y formador de la vida por esta oportunidad, por aprender. Y gracias a todas y todos por estar en este espacio. Saben que siempre en todos, en los otros conversatorios, en los otros programas que hemos tenido, siempre hemos aprendido y pues esta noche no será la excepción. No voy a decir más nada. El que tiene que decirlo todo es Juan Carlos, así que nos quedamos con él. Y no sé si logran escuchar, estoy en mi casa, estoy cerca de la iglesia, se escuchan las campanas de la iglesia y eso es muy bonito, la verdad que eso resuena para dar una buena charla, una buena tertulia. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos y todas por estar acompañándonos, muchísimas gracias a Yamar por esa iniciativa de tenernos acá. Qué bueno tenerles a ustedes, amigos y amigas, y pues, ¿qué decirles? Me llamo Juan Carlos Miguel, también pertenezco a Ateneo del Salvador, que es una institución cultural de larga data en nuestro país, El Salvador. Soy ateneísta, soy periodista, docente universitario, hacemos varias cosas, pero lo más importante es la pasión por la música. Les cuento, a mí me encanta muchísimo la música latinoamericana, la música andina, me encanta la música de zampoñas, la música de quenas, me gusta mucho, bastante. Hablamos de Inti Illimani, Iyapu, Mercedes Sosa, el Grupo Carcas, Solot, Tecutec, bueno, mucho. Me gusta mucho la música de zampoñas y quenas. Pero cuando uno tiene la oportunidad de viajar a otras fronteras, a otros lugares, te das cuenta que es muy poco lo que se conoce de la cultura original del Salvador. Ajá, y hablando del Salvador, sí, las pupusas, la cumbia, bueno, que la cumbia no es 100% salvadoreña, es colombiana,
Y como somos un país centroamericano, estamos muy bombardeados por diversos tipos de cultura, de música, y está bien. Pero me di cuenta que muy poco se sabe de la etnomusicología salvadoreña. Se habla de una María Mendoza de Barata, María de Barata, que hizo una excelente investigación, y ha habido otras investigaciones. Pero yo dije, ¿por qué no investigar, sumar un poquito a la cultura de mi país, El Salvador? Y es lo que hemos estado haciendo durante estos últimos años, que ya son bastantes. A raíz de eso, pues comencé a investigar. El hecho de ser músico y ser periodista me ha ayudado bastante, muchísimo diría yo. Y me di a la tarea de investigar, una investigación casi como de 2 o 3 años para poder hablar acerca de la voz de los ancestros. La voz de los ancestros nace como mi primer hijo literario, es este. Mi primer hijo literario, La voz de los ancestros, que fue lanzado el año pasado, si no me equivoco. La voz de los ancestros es un libro que habla acerca de todo lo que tiene que ver con la musicología salvadoreña. No está de más decir y agradecer a muchas personas que han sido influencia positiva para mí. Por ejemplo, estoy viendo ahí a Israel Bojorge, una persona que yo tengo mucha estima, créeme, mucha estima, y antes de conocerle, yo le conocí a él por su trabajo, folclorista, musicólogo, y eso a uno le cala, en el sentido de que para mí, Israel, al igual que muchas otras personas, hombres y mujeres, han sido realmente verdaderos influencers que yo cuando estaba cipote decía, puchica, qué bonito. Y ahora tener el placer de contar con su amistad, de saludarlo, por ejemplo, a Yamar también, que junto a su esposo están haciendo un buen trabajo cultural en nuestro país. Somos pocos en nuestro país, El Salvador, que estamos haciendo trabajo cultural. Pero bueno, vamos al punto. La cultura musical en nuestro país se ha ido perdiendo a través del tiempo. 1932, enero de 1932, considero yo que fue un hecho histórico en nuestro país, donde fueron masacrados cientos y miles de hermanos indígenas, y desde ahí se cayó el náhuatl, se cayó la vestimenta, se cayó la música, los instrumentos, y justamente ahí donde voy. Y Pantililis Muchi, saludos para todos, de Naja, Nutuga y Juan Carlos Miguel. Yo me llamo Juan Carlos Miguel. Timumashtika en Guantaguet Náhuatl, yo estoy aprendiendo a hablar náhuatl. Y qué bonito el hecho de que vamos a Sudamérica y escuchamos el aymara, el quechua, yarquita caspita con chuchuyahuaita, loco tocan kika con kikiñita, saipatita, no tutuma, yasqueta, y la vidita. El quechua, el aymara, muy bonito, pero qué bonito también escuchar la sonoridad vocal y fonética del náhuatl. Bueno, Pajpadiush, muchas gracias. Yaktayuba, buenas noches. Cuando hablamos del náhuatl, también va implícito la cultura salvadoreña, la cultura cuscatleca. Y justamente, no me quiero ir por la tangente, la musicalidad. Comenzamos con algo que es muy representativo de los pueblos originarios latinoamericanos, diría yo. Un instrumento que abre las ceremonias, un instrumento que abre las fiestas, las festividades, incluso es un instrumento 100% natural y que muchas civilizaciones y pueblos originarios de Abya han utilizado. Me refiero justamente al primer instrumento, vamos a hablar del instrumento aerófono, el caracol. Este caracol es un instrumento pequeño, chiquito, del Puerto de la Libertad, aquí en El Salvador. El caracol es un instrumento aerófono que también tiene sus variantes con respecto a los lugares donde se puede conseguir. Tenemos este otro caracol, este es un poquito más grande. Y la mayoría de los instrumentos aerófonos, en este caso el caracol, algunos instrumentos como este caracol chiquito salvadoreño,
Este es un caracol del Atlántico, el que utilizan también los garífunas. También hay que hablar acerca de esa ancestralidad, de la afrodescendencia de América. Bueno, ese es otro punto. Ese instrumento es un instrumento que es como una alarma, es una invitación a poder hacer una fiesta e incluso hacer la guerra. Imagínense, por ejemplo, unas 50 personas tocando este instrumento en la madrugada o en la noche. A cualquier persona le puede dar temor y justamente es eso. También al sonar el caracol, hacemos una invitación a las personas a que nos escuchen, a que nos vean. El caracol es un instrumento que a mi punto de vista ha sido compartido por diversas civilizaciones americanas. Me refiero a americanas, no a Estados Unidos. Todas las personas nacidas en el continente americano somos americanos, no solamente Estados Unidos. Bueno, las civilizaciones americanas utilizaban el caracol como instrumento de alarma, de guerra, un instrumento llamativo para poder dar sonoridad. Y también importante, se utiliza también para la apertura y el cierre de ceremonias indígenas. En el caso de Centroamérica, hay diversos lugares, por ejemplo, en nuestro país, hermoso país, El Salvador, Casablanca, Tecpam, Cihuatán, Tazumal, San Andrés, etcétera, etcétera, donde se hacen ceremonias. Pero antes de iniciar una ceremonia, se utiliza el caracol para llamar a los cuatro rumbos, a los cuatro espíritus, al gran espíritu, y no solamente en Centroamérica y en El Salvador, también me supongo que en otras culturas suramericanas, que aquí están muy bien representadas. El caracol, instrumento muy bonito, aerófono, que nos ayuda a entender un poquito también la cosmovisión del pueblo náhuatl, también con cierta influencia de los mayas en el occidente del país. Este instrumento nos enseña a poder iniciar una ceremonia o una reunión como esta, y es por eso que he dado como primer instrumento el caracol. Así que bienvenidos, bienvenida. Y es así como decíamos esta tertulia. Bueno, yo doy clases en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salvador y generalmente mis clases son así. No soy un catedrático que utiliza teoría, sí ocupo teoría, me refiero a páginas y todo eso, que yo leo la clase y la voy a exponer, porque yo considero que independientemente del nivel académico o que tan academicista uno se considere, creo yo que es muy bonito hablar con la verdad, hablar de manera sencilla y clara para que nuestro auditorio pueda entender aún más y que podamos aprender todas y todos. Asimismo, también si usted tiene alguna pregunta, con todo gusto la puede hacer, levante la manito, tire un corazón, una florcita, lo que usted quiera, para que usted pueda preguntar y pueda hacer esa pregunta. Dice Rubén Bello Traverso, no se escuchó bien el sonido de los caracoles. Ahí voy. A ver si se escucha este. Espero que sí se haya escuchado. Bueno. Perdón, luego, sí, sabes que no se escucha, pero al mismo tiempo, cuando haces sonar el caracol, tu voz también se pierde. Baja mucho el volumen de tu voz y después vuelve. O sea, hay una cuestión ahí técnica que no sé bien qué está ocurriendo. Bueno, no, pero difícil de... Nos escuchamos. A ver. ¿Sí? Hola, 1, 2, 3, probando. Hola. Sí. Recién ahí en el último hora se terminó de recuperar el volumen original de tu voz. Ah, muy bien. Creería yo que puede ser por la saturación también debe ser. De sonido. Sí.
Lo vamos Sí. a hacer más bajito. A ver, sí. Ahora sí, bueno, continuamos. Espero que hayan logrado escuchar el sonido del caracol, y si no, pues luego podemos enviarles el sonido del caracol, no se preocupe. Bueno, instrumentos aerófonos hay muchos en El Salvador, pero específicamente en nuestro país son un tanto limitados. ¿Por qué? Yo soy músico, no soy músico profesional, pero me gusta mucho la música. No me considero profesional en ese sentido, pero me gusta la música. Cuando encuentro instrumentos y me doy cuenta que están bien hechos y bien afinados, uno dice, qué bonito. Hay muchos instrumentos que no necesariamente tienen que estar afinados de una manera cromática. Do, re, mi, fa, sol, la, así. O sea, por veces hay instrumentos que tienen sus bemoles y se pueden escuchar incluso como desafinados. Pero en esa misma desafinación está la riqueza cultural. Está Don Beto el Pitero. Les cuento. Don Beto el Pitero es un señor octogenario que vive en Panchimalco. Él hace también pitos indios, de carrizo, de bambú, de vara. Y aunque sea una iglesia, mire, Don Beto, pero yo escucho como que está desafinado. Me decía, no, es así la melodía. Y yo, ok. Pero me decía, dentro de esa desafinación, se escuchaba la melodía original que él aprendió. Él aprendió, incluso yo puedo decir que algunos aprendieron con el instrumento desafinado y así se mantuvo. La tradición musical venía y entonces comenzaron a recrear la canción y no habían partituras. Si hablamos de músico académico, no habían partituras como tal. María de Barata hizo algunas partituras, sí, pero a mi punto de vista no las hizo todas. Ahorita tenemos todavía la oportunidad de poder hacer partituras. Pero en mi caso, que he aprendido de manera tradicional con los abuelitos y abuelitas, me ha gustado aprender así. La verdad que es un sentir el hecho de cómo las personas antes aprendían de manera oral, te contaban, uno se reunía en la casa, en el parque y uno socializaba más. Ahora la tecnología nos permite hacer esto, justamente esto que me parece maravilloso, el hecho de unir a muchos amigos y amigas de diversos países y diversos lugares para poder aprender. Pero bueno, ¿pregunta? ¿No? ¿Continuamos? Sí, continuamos. Bueno, me voy a pasar a un instrumento muy propio de El Salvador, un instrumento que a mí me gusta bastante. La verdad que ese instrumento me costó conseguirlo. Bueno, quiero aclarar. Quiero agradecer a Danilo Villalta, a Néstor Hernández, a varios amigos que me han ayudado a obtener algunos instrumentos como este. Lastimosamente yo no soy artesano, a mí me cuesta mucho la cuestión de la artesanía, me cuesta bastante, pero hay amistades que uno dice, mira, quiero un instrumento muy similar a este, o lo quiero así y así. Ese instrumento proviene de la zona de Izalco. Es una jícara, es un morro que ha sido pues vaciado de manera natural. Esta parte de aquí originalmente llevaba cuero de cuche, cuero de cerdo, de chanchito. Si no me entiendes, voy a decir oy, oy. Y este cuero tiene una resonancia y una membrana, una resonancia membránica, llamémoslo así. Y este palito está unido a esta parte de acá y suena de una manera muy interesante. El sacabuche, ese instrumento, se toca también en el mes de diciembre, noviembre, diciembre, enero, en Izalco, en el occidente del país. Generalmente también para la fiesta de Navidad. ¿Por qué digo esto? Porque también la cultura, las tradiciones indígenas se fusionaron con algunas tradiciones católicas para poder subsistir. Entonces, este instrumento también tocado para algunas danzas. El sacabuche suena de la siguiente manera, generalmente esta parte de acá lleva miel de chumelo, llamémoslo así, o una resina. Lleva una resina o miel de chumelo y suena de la siguiente manera. Yo tengo que mojarme un poquito la mano para poder hacerlo resonar. Así que
Espero que sí se pueda escuchar. Y suena más o menos así, el sacabuche. El sacabuche también recreó uno de los ritmos muy salvadoreños de Paquito Palavicini, el zouk. Ese instrumento se oye como zouk, 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 zouk. Y Paquito Palavicini también, a escuchar este sonido, recreó un ritmo que es el ritmo bastante folclórico, bastante popular en nuestro país, El Salvador, y es un ritmo bastante salvadoreño desde mi punto de vista, llamado el zouk, X-U-C, el zouk. Pero bueno, ese instrumento ejecutado también en diversas actividades en el occidente del país, específicamente Izalco, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán. En Panchimalco lo vi solamente una vez, pero lo tenía así como de adorno. Y también en el oriente del país se escucha bastante un poquito de eso. Es el sacabuche. Aparte de eso, también tenemos algunos instrumentos como percutivos como este. Este instrumento, uno dice, ay, ¿eso qué es? Es como una calabaza. Sí, sí, claro está. Pero este puede, yo lo utilizo para dos cosas. La primera, este instrumento me sirve como amplificador. Esta lo puedo utilizar como amplificador. Esta parte de acá le doy vuelta. En esta parte de aquí le pongo un instrumento que ya lo van a ver. Y esto me amplifica el sonido de la caramba. La caramba no solamente es una expresión coloquial de ¡ay, caramba! No, es también un instrumento centroamericano bastante reconocido también y que es bastante utilizado en Nicaragua y Honduras y también en parte del occidente y oriente del país. Esto es un accesorio indígena que también me sirve como amplificador. Uno, y esta parte de acá yo le puedo poner semillas como semillas de maíz, otro tipo de semillas para que suene frijol, incluso maicillo, y lo puedo mover y me sirve para que haga resonancia. Por ejemplo, ese es un accesorio que también se puede utilizar. Mucha gente me dice, ay, qué bonito el adorno. Yo, sí, también puede servir como adorno, pero los pueblos indígenas, los pueblos originarios también lo utilizaban como instrumento musical. De hecho, mucho de la materia prima que se utilizaba para este tipo de instrumentos musicales o accesorios eran, eran extraídos de materia prima de la zona, de la región. Incluso también hubo cierto intercambio en la zona mesoamericana, que podía hacer intercambios, aparte culturales, musicales, gastronómicos y algunos instrumentos de ascendencia africana también. En la época de la esclavitud vinieron a ser adoptados por algunas culturas en nuestro país, El Salvador. Si alguien tiene alguna pregunta, si no continuamos con lo demás que nos compete. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Roberto, Eduardo, Oipic, Rubén, Mario Juárez. No, mira, preguntan, no, pero un comentario me gustaría. Dime. Me pareció muy, muy interesante y quería resaltar el tema de la desafinación, que me parece como una muestra de lo que es ese sentir artístico analógico, donde hay un eco de la realidad punto a punto, ¿no? Con esas sutilezas y con esas opciones infinitas. Distinto a la escala cromática occidental, donde están las notas como en categorías, ¿no? Una forma cuántica ordenada y con espacios predefinidos, ¿no? Como si fuese 1, 2, 3, 4. Y acá hay como infinitos decimales, si se quiere, en esa posibilidad de la desafinación, entre comillas, ¿no? Sí. Me parece interesante esa otra concepción, ¿no? de la música. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Sí, justamente, así está. Olpic, Udimar.
Sí, Tiene una pregunta. no, me quería justamente referir a esto de la desafinación, ¿no? Yo también estoy haciendo toda una investigación sobre instrumentos charrúas en particular. Y justamente entiendo la desafinación que tiene que ver en definitiva con esa búsqueda de la concentración en la ejecución del instrumento. Fundamentalmente lo que se busca en el instrumento nativo es ese estado especial de la sonoridad que te permite ingresar de alguna manera en otra dimensión. Un poco Sí, entiendo que es eso. No sí, era eso a lo que quería referirme. muy bien, muchísimas gracias. Rubén, Aquí estoy. Sí, eh, tú sabes que en Venezuela hay un instrumento en el Zulia, en el estado Zulia, hay un instrumento que es similar al que pusiste del palo que no retuve el nombre, que se llama furruco en el estado Zulia. En vez de tener la calabaza, está hecho con madera, pero es la misma lógica del instrumento. Un palo en una lonja y que hace como una vibración y es lo que emite el sonido. Pero en Venezuela no tiene, el origen no es de los indígenas, sino que viene de los pueblos bantú de África. Se exacto. utiliza para la gaita zuliana, furruco se llama. Es cierto, incluso en Brasil tienen un instrumento similar a este que también tiene un sonido muy peculiar y sí, claro que tiene un origen africano. De hecho, algunos instrumentos tienen origen africano que a mí me parece también maravilloso el hecho de poder compartir esos instrumentos. Creo que alguien más tenía levantada la mano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, sí, me iba a referir exactamente a lo mismo. Es la cuica, en Brasil es la cuica, que se llama. Y sí, es de origen africano también. Sí, aquí es la zambumba o el sacabuche, llamado zambumba o sacabuche, que también tiene orígenes africanos. Incluso la comida, aquí tenemos una sopa que se conoce como sopa de mondongo, hasta decir la palabra mondongo. La sopa de mondongo, en la época de la colonia, los españoles le daban pues los desperdicios de la vaca, del res, lo que sea, a la gente africana y entonces ellos agarraban la pata de vaca, los restos y lo demás y lo hacían sopa. Es de ahí donde nace, a menos aquí en el país, la sopa de mondongo o la sopa de pata, muy deliciosa, por cierto. Tiene muchísimo que ver también con la parte de la afrodescendencia, que ese es otro tipo de investigación, una investigación incluso de la gastronomía que compartimos, pero bueno, si hay alguna pregunta más, si no, continuamos. Ok, no hay preguntas, continuamos. Muy bien. Bueno, les comento, vamos a la parte de los instrumentos aerófonos. En nuestro país se utilizan mucho los pitos indios. De hecho, debería tener otro nombre porque los indios están allá en la India. Y cuando vino el señor Cristóbal Colón, que andaba más perdido que otra cuestión, pues vino a Americua, a Abjayala, América, y pensó que estaba en las Indias. Pero bueno, ese es otra historia. El pito indio, o los pitos de los pueblos originarios de esta zona, son muy variados y muy diversos. Y vuelvo a la parte de que no es necesariamente la afinación europea. Por ejemplo, el do, re, mi, fa, sol, o sea, no necesariamente. Algunos pitos indios están como desafinados, tienen sus bemoles, pero suena muy bonito y cada región, cada zona tiene eso que nos caracteriza, cada energía y cada carisma de los pueblos originarios. Voy a empezar con este pito indio. Este pito indio yo lo tengo desde hace más de 20 años quizás. Es un pito indio muy bien elaborado. Está hecho de carrizo y suena de la siguiente manera.
Bueno, Roberto, me avisas después con el audio, ojalá que no haya problema. Gracias. Perdón, pero no se escucha. A ver, si ¿querés probar de no apuntar al micrófono? Voy, Quizás, ok, voy a hacer para allá, voy a hacer para sí, allá. probemos, a ver. Probemos. No hay caso. No, es muy Creo que fuerte. se tiene que mover. Vaya, me voy a mover, voy a hacer para allá. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Se escucha o no se escucha? Creo que se tiene que pegar más al micrófono. Será. Quiero ver. Fíjate Probemos. que sucede que cuando, Juan Carlos, que cuando estás tocando, cuando estás haciendo algún sonido, creo que haces algún movimiento donde tapas lo que es el micrófono. Voy a destapar todo lo que tengo aquí. Tiene que hacer algo ahí porque justo se escucha todo, la plática, pero Sí. cuando tocas ya algo, ya no se escucha. Entonces Bueno, creo que debe de ser eso. me voy a acercar un poquito a ver si se escucha. No se escucha. ¿Sí se escucha? Hola, lo estoy probando. No. Es increíble, tu voz se escucha perfecta. Perdón, voy a hacer un secreto de confesión ahorita. Ajá. Y es que resulta que la afinación del pito específicamente tiene que probarse en una cámara donde esté adecuadamente insonorizado, porque este pito no se percibe por la afinación que tiene. Es muy alta. Sí, es muy alta, por eso es que estos micrófonos sencillos o digamos así de amplitud alta no los perciben. Tiene que ser un micrófono con cierta graduación de ohmiaje para poder captarle la sonoridad. Y algo que yo quería aportar, perdón Juan Carlos, es que Sí, dale. estos pitos varían de cada uno de nuestros pueblos porque sus afinaciones están muy relacionadas al canto de las aves. Entonces, hay aves que son propias de ciertos territorios y esas afinaciones son las que son replicadas en este tipo de pitos. Entonces, por eso es que el micrófono normal va a costar que lo capte, porque es una reproducción. Y por eso es que digo yo, esta es la ciencia Interesante. sí, la ciencia del sonido, porque es igual si queremos captar el canto de las aves, sí podemos hacerlo porque estamos en campo abierto, pero cuando estamos en un campo cerrado, difícilmente se puede captar el sonido así nítido como de repente vos sí estás escuchando del pito allá en tu casa donde estás. Sí. Pero nosotros acá no lo podemos hacer porque la afinación que tiene cuesta captarla por micrófonos normales. Entonces, y lo digo de secreto de confesión, decía, ¿verdad? Porque ya en algún momento probamos a hacer algunas grabaciones y tuvimos que meter a ciertas condiciones este tipo de instrumentos para que pudieran ser registrados por los Muy micrófonos y por los interesante. aparatos de sonido. Entonces, y eso es quizás como uno de los datos, ¿no? Que estos pitos aparentemente tienen una desafinación porque no están en la escala cromática, pero sí están desde el tono de la fauna de las aves, pues específicamente, y no solo las aves, porque hay culebras que silban, ¿no? Hay grillos que silban. Entonces, ahí se reproducen estos sonidos y por eso es que de repente cuesta un cachito, vamos a decirlo así, con estos micrófonos, captar la sonoridad. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad, gracias. Ese dato está interesante, pero bueno, la verdad que voy a hacer lo posible por conseguir un buen micrófono, la verdad, para poder hacer este tipo de charlas y que puedan ustedes disfrutar del sonido. Pero bueno, este pito es un pito indio, lo tengo ya desde hace buen tiempo
y es un pito 100% salvadoreño. Este pito tiene un sonido muy alto y suena muy, muy bonito. Voy a probar con este otro pito de la zona paracentral de nuestro país, El Salvador. Si se dan cuenta, este pito es un pito indio de la zona de Izalco, Nahuizalco, y está hecho de bambú, de carrizo. Este es un pito un poquito más reciente, si se da cuenta, hasta tiene brillo, tiene sus adornos un poquito más, no sé cómo decirlo, quizás más modernos. Y este tiene sus notas, este sí tiene como una escala cromática, el do, re, mi, fa, sol, así, la parte de atrás que pudiese ser fa, puede ser sol, dependiendo de la afinación. Yo no sé si este se va a escuchar. Udimar. ¿Y por qué se escucha el tuyo y el mío no? Yo no sé si se escucha el mío, fíjate. Sí, es cierto, no me lo capta, no sé por qué. Sí, no me lo capta. Sí, estoy observando que me está captando mi voz, pero no sé por qué no me logrará captar el otro. Ya lo voy a revisar. Bueno, ese instrumento, qué bonito suena el tuyo, Udimar. Son los pitos indios, que son instrumentos que cada instrumento tiene su razón de ser. Hay instrumentos que también pueden evocar el sonido de los pájaros. Tengo un instrumento que se llama totoquic. El totoquic es un instrumento un tanto moderno de un amigo que le conocemos como Chac de Panchimalco. Él recreó un instrumento llamado totoquic, que en náhuatl significaría como el canto del pájaro o el canto del ave. Dice Gustavo Goldman que es la configuración del audio emit. Bueno, ahí después lo vamos a arreglar, pero muchas gracias. El totoquic es un instrumento muy bonito que evoca también los sonidos de los pájaros, y yo lo conseguí con el amigo de Panchimalco. Lo vamos a mostrar acá. Vamos a empezar a sacar los instrumentos. Este es un totoquic. Vamos a ponerlo por acá. Es un totoquic. Está hecho de morro, digámoslo así. Aquí tiene un orificio donde es que se sopla. Ahí se sopla, es el orificio para el soplo. Y tiene 2 cañas de bambú que hace la magia para poder hacer el sonido. Yo no sé si va a escuchar. No, ya vi, sí. Mi voz sí se escucha, pero hago el ruido. ¿Sabes qué? Perdón. Disculpa, y si hacemos el intento de que te pongas de pie y lo haces fuera de acabo de cambiar la configuración, que yo la tenía acá, me acabo de dar cuenta, filtrando todo lo que no sea voz. Vamos a escuchar. Vamos a ver si funciona. Hola, es al revés. ¿Cómo sí? Es al revés. Hola, ¿qué tal? Tienen que habilitar que no filtre lo que no sea voz. Por eso. Donde dice configuración de audio, lo acabo de hacer. Hay que apagar eso. Sí, es lo que acabo de hacer. Bárbaro. Y está apagado ahora. Sin embargo, no parecía estar probá vos, Juan Carlos, porque es lo que te decía de la amplitud del micrófono. Sí, puede ser. En una amplitud normal, por eso tenés que quitarle para que la amplitud sea más abierta. Veamos acá la amplitud normal. Vamos a revisarlo acá. Si no, me voy a conectar con mi celular. Yo creo que sí se va a escuchar mejor así. Voy a hacer lo posible por conectarme con ustedes. Ahí voy. Y empecé a conectarme. Ojalá que se pueda escuchar. Ok. Voy a ponerle... Hola, 1, 2, 3. Voy a hacerlo por acá. Voy a conectarte, a ver.
Me dicen si se escucha. ¿No? No. Sí, tiene que ver con la configuración. Voy a salir. Y si pregunto, si te conectás a la reunión por teléfono, con el enlace, ahora no te estamos escuchando. No, no te escuchamos, Juan Carlos. No tiene audio. No tenés audio. Okay. Sí, ahora sí, ahí estamos. Sí, sí. Ahora sí. Sí, me conecté por mi celular, por el teléfono y no se escuchaba, no sé por qué. Dice, tiene que desconectarme de la compu. Tengo que desconectarme de la compu. Ok. Vamos a hacer la prueba, si gustan. Bueno, les debo un video con cada instrumento para que ustedes lo puedan escuchar, porque la verdad que los Sí, sonidos son... yo creo que eso nos va a tocar. Sí. Por si surgiera que no se escucha luego del cambio al teléfono, yo creo que nos vas a tener que hacer un concierto a todos acá para poder escuchar todo lo que ya nos explicaste. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a irnos con esta parte, al menos la parte demostrativa. Estábamos observando diversos tipos de pitos indios que son muy característicos. Perdón, Juan Carlos. Un pequeño comentario antes de una sugerencia, para que veamos que la tecnología sí es infalible. No es infalible, perdón, es falible. Mira, y si tenés, ¿cómo se llama? Auricular con micrófono, y lo conectas como audífonos con micrófono y probás con el micrófono del auricular. Ok, aquí sí ya me echaste gol porque solo tengo audífonos, pero no tengo los audífonos con micrófono. No tengo ni de los pequeños. Pudiera hacer eso, ¿cierto? Déjame ver, Bueno, estoy viendo. Si no será el concierto independiente. Sí, definitivamente voy a tener que grabarles un concierto para ustedes para que lo podamos compartir. La verdad que en otras ocasiones sí he hecho este tipo de actividades y sí, me resulta raro que no salga. Pero bueno, nos quedamos con el Toto Quick. Es un instrumento que emula el sonido onomatopeico de las aves, del gavilán, de las palomitas, etcétera, etcétera, y que la verdad suena hermoso. Créanme, qué lástima que no pueden escucharlo, pero es un instrumento hermoso, se llama Totoquick. Significa el canto del ave o el canto del pájaro, el Totoquick. Aparte de eso, les voy a mostrar los otros tipos de flautas, llámese flautas o pitos indios. Este es de tazumal. Este está hecho de vara de carrizo. Si se da cuenta, ahí está todavía los nudos del carrizo. Aquí están también, incluso los orificios no tienen, tienen la misma medida. No tienen una diferenciación musical. Si ustedes se dan cuenta, en unos instrumentos aerófonos tienen los orificios de diversas medidas o diversos tamaños. Pero este no. Este es un pito muy bonito, suena muy sabroso, lastimosamente no lo pueden escuchar, pero es un instrumento que tiene un sonido muy bonito. Este otro, este tiene un sonido, a pesar que los orificios puedan ser iguales, este es un instrumento que está decentemente afinado, voy a decir. Se pueden tocar melodías folclóricas, melodías populares, como usted lo quiera llamar, y la embocadura tiene una embocadura bastante interesante. Yo lo veo como una embocadura con bastante punta. Algunas embocaduras como esta no tiene como mucha punta, se siente la embocadura bastante como cortada. Y este tiene una embocadura como bastante puntiaguda. Ahora, ¿eso afecta el sonido? Sí, créame que sí. Incluso la parte de los orificios donde uno sopla
tiene mucho que ver con el sonido que se está haciendo. Incluso los instrumentos como las ocarinas hechas de barro también tienen su misterio. ¿Por qué digo que tienen su misterio? Porque les voy a mostrar uno. Las ocarinas también tienen una forma muy especial. Eso no se escucha tampoco, no sé por qué. Ay, no. Bueno, les voy a enseñar esta ocarina. Esta ocarina me la hizo mi buen amigo Danilo Villalta, quien también es una persona que sabe mucho de música y de tradición y todo. Es una ocarina antropomorfa. La ocarina antropomorfa, con forma humana, esta está simulando a Tlaloc, al dios de la lluvia, acá en Mesoamérica, llamémoslo así. Y esta ocarina está hecha de barro, al igual que otros pitoflautas que pueden ser hechas de madera, de bambú, de barro. Tiene mucho que ver también la parte de la sonoridad de un instrumento con lo siguiente. Vemos la ocarina, está hecha de barro, puede ser zoomorfa o antropomorfa. Zoomorfa, forma de animalitos, antropomorfa con figura humana. Tiene mucho que ver, uno, el tipo de barro que usted va a utilizar. Número dos, la cantidad de tiempo de cocción de la pieza. Incluso tiene que ver mucho con el tipo de madera o material que usted va a utilizar para hacer esta pieza. Incluso también con esos instrumentos que son ya sean de bambú, de carrizo o de vara, tiene mucho que ver. Yo no lo creía, pero sí, créame. ¿En qué tipo de luna ha sido cortada la pieza? ¿Por qué tiene que ver cómo lo corta? Si yo quiero que tenga un sonido más profundo o más grave, tiene que ver también con qué tan húmedo está el carrizo, en qué luna se ha cortado. O sea, muchas cosas de esos tiene mucho que ver con los instrumentos. Y en el caso de las ocarinas de barro, tiene que ver con qué tipo de material utiliza usted para quemar el horno, para el fuego. Cuánto tiempo le va a dar. Incluso tiene una cuestión muy, no sé cómo explicarlo, una cuestión muy científica que los pueblos originarios tenían, la parte de la química. ¿Qué tipo de material va a utilizar para quemar la pieza? ¿Qué tipo de carbón? ¿Qué tipo de madera? ¿Cuánto tiempo usted le va a dar a la pieza? Tiene mucho que ver con eso. Y como le decía, también tiene que ver la parte de las fases de la luna. Así como la fase de la luna puede afectar en cierta medida a algunas personas, también afecta en mucha medida a todas las cuestiones que hacemos en el caso de la música. La etnomusicología no solamente es el hecho de estudiar la parte de la tradición musical o la parte de la tradición de instrumentos musicales de una zona geográfica determinada. También tiene que ver, y créanme que yo no lo creía, el hecho de cómo un instrumento puede variar su sonido, por la región en donde está, y también cómo ha sido fabricada, cómo ha sido hecha. Incluso hay muchos instrumentos que uno dice, puede ser un pito, una quena, o una zampoña, lo que usted quiera. También varía en la región en la que usted esté. Puede utilizar un bambú, una madera, pero acuérdense que el clima en Norteamérica o en Sudamérica son sumamente diferentes, ni se diga en Europa, por ejemplo. O no es lo mismo una palmera que está cerca del mar, hay mucha salinidad, que una palmera que está cerca de la jungla, por ejemplo. Hay muchas cuestiones que en las investigaciones que yo realicé con el libro, uno se da cuenta de que específicamente los instrumentos tienen no solamente la parte sonora de una región determinada o cómo uno lo ejecute, tiene que ver también con una parte espiritual. ¿Qué es lo que va a usted a evocar con un instrumento musical? Usted puede tener la mejor guitarra del mundo, pero si no puede tocarlo bien,
La verdad que, como dicen por ahí, el perico donde quiera es verde. Usted le pueden dar una guitarra toda fea, pero si se toca bien, va a hacer que la guitarra suene maravillosamente bien. Por ejemplo, en el estudio de los instrumentos musicales autóctonos, no solamente es el hecho de por qué se tocaban los instrumentos, por qué las ocarinas tenían forma antropomorfa o zoomorfa, por qué lo hacían en las ceremonias, no, va más allá de eso. Y es algo muy interesante porque cuando uno ejecuta un instrumento, puede evocar sentimientos y emociones en las personas. Por ejemplo, voy a pasarme un instrumento de percusión. Este instrumento, yo antes, óigase bien, este instrumento yo antes pensaba que era un instrumento suramericano. Yo pensaba que eran las pezuñas de las llamas o los guanacos, esta parte de acá. Pero no, la verdad que no. Dime, llamar. Me hiciste recordar y trajiste a la memoria al abuelo de Tacuba, al abuelo Marcelino Galicia, No se vino a Galicia, sí. porque es justo lo que estás hablando, porque la sabiduría que nos han heredado nuestros abuelos tiene mucho que ver con el movimiento de la luna, con el movimiento solar, y todo eso yo les voy a compartir a ustedes más adelante. Hay un documental, de hecho, de los últimos días de este abuelo, que realmente es hasta un poco triste, pues, en la forma en que él falleció, ¿verdad? Y la forma en la cual fue desvalorizado, porque era el único que hacía un pito indio y tenía un sonido específico, y ese sonido era utilizado para una danza de Tacuba, que es la danza del jaguar y el venado, ¿verdad? Del tigre y el venado. Perdón, del tigre y el venado. Y es muy interesante ver, hubo una persona que se interesó en aprender y él tuvo esa paciencia, ese amor para enseñarle a esta persona toda esa ciencia, voy a decirlo, toda esa ciencia para poder aprender a tocar ese pito en particular, porque tenía sonidos que son bien particulares, pero me gustaría más compartirles el documental para que ustedes mismos lo escuchen y lo vean, porque es un aprendizaje bastante grande y se acopla a lo que está diciendo ahorita Juan Carlos. Muy bien, muchísimas gracias, de verdad así es. Muchos aprendemos de los abuelitos y abuelitas y es sumamente importante el hecho de que no solamente el hecho de que seamos investigadores o investigadoras, también está la parte humana que nos permite decir, sí, la verdad que tiene mucha razón. Hay mucha gente que tiene sus creencias y por algo las tiene. Pero bueno, esas semillas, bueno, son semillas. Yo pensaba que eran las pezuñas de la llama, del guanaco, pero no. Esas son semillas, se les conoce como semillas de chilindrón. Las semillas de chilindrón originalmente son verdes. Estas yo las hice, estas sí me enseñaron a hacerlas. La semilla se limpia de la parte de acá adentro, tiene como comidita, se quita y cuesta bastante. Luego, la semilla se seca y tiene un sonido cristalino, cristalino de madera, tiene un sonido muy bonito. Se los debo, de verdad que el sonido yo estoy así como que, no sé por qué no se escucha, pero bueno, las semillas de chilindrón también son utilizadas. Discúlpame, Juan Carlos. ¿Podemos hacer un último intento? Claro. Tengo una preguntita. A ver, vos ahí en la pantalla tenés un botón rojo que dice abandonar llamada a la derecha. Sí, salir de la llamada. Bien, y al ladito hay 3 puntos que dice más opciones. Sí. ¿Sí? Oui, sí. Bien, ahí entonces si lo apretás, ¿no aparece configuración abajo de todo? Ajustes. Ajustar bit, y abajo de todo dice configuración o ajustes. 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 Bueno, si lo apretás. Ok, dice micrófono. Audio. ¿Hay audio? Sí, sí hay audio.
¿Y no dice cancelación de ruido en algún lado a la derecha? Sí, filtra los sonidos de tu micrófono que no sean voces. Eso, hay que desactivarlo. Ok, está desactivado. Vamos a probar. A ver. Ahora sí. Ok, qué bien. Vamos Qué con bien, todo vamos. lo anterior entonces. Vamos rápidamente con el pito indio. Ay, qué bueno, me avisan si se escucha esto. Ah, qué bien. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con el Toto Quick. Estábamos escuchando. Muchísimas gracias, Camilita. Muchas gracias, Israel. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. Muy amables. Vamos con el Toto Quick. El Toto Quick, como les decía, es un instrumento que emula el sonido onomatopéyico de algunas aves. Y ya vamos con los caracoles, Jorgito. Ya vamos con los caracoles. Y es un sonido así. El totoquic, un instrumento muy salvadoreño que recrea el sonido onomatopéyico de las aves. Así que ese es el totoquic. Ya vamos a escuchar también la sonoridad de los cascabeles, estos cascabeles o chauchas de semilla de chilindrón. Este pito indio lo tengo desde hace muchísimo tiempo, créanme que yo le tengo muchísimo cariño. Ahora sí, voy con los caracoles, las caracolas que efectivamente usted lo escucha así y uno escucha el mar. La verdad que este instrumento tiene adentro un espíritu marino y suena de la siguiente manera. Este es un caracol 100% salvadoreño. El caracol marino para hacer las llamadas, para que la gente llegara a la fiesta. Es lo que nosotros utilizamos aquí en El Salvador como... Son como cohetes de vara, son unos cohetes que tienen una vara de bambú, una varita, y usted lo enciende y hace ese sonido. Y voy con el otro caracol. Es el que me decían que no se escuchaba. Es un caracol más del Atlántico que del Pacífico. El caracol es un sonido un poquito más grave, más fuerte y se escucha en casi todo, aquí donde yo vivo, los vecinos han de estar ahí pensando qué es lo que debe ser. Y también, sí se escuchó este instrumento. No. Ahora se va a escuchar mejor. Ahora se va a Va, escuchar ok, mejor. excelente.
Muy bien, el sacabuche. Vamos con el sacabuche. Suena así. Eu, eu. La muchacha de la esquina no me quiere ni hablar. El muchacho de enfrente no la quiere agarrar. Con ese instrumento también hay canciones o bombas que las personas cantan. Yo no me las puedo todas, pero se oye muy bonito, se oye, lo voy a decir, muy folclórico, muy nuestro, en el caso de El Salvador, ¿verdad? Muy, muy nuestro. En el caso de otras culturas, dice, ah, qué bonito, pero sí, esto es parte de la cultura de nuestro país. Y sí, tienen canciones muy interesantes. ¿No es así, mi estimado Israel Bojorge? Excelente. Muy bien. Bueno, y estamos hablando acerca de los pitos. Estaba en la parte donde yo les decía que la parte de Juan la Carlos, embocadura. disculpa, Dime. pero no te salvas de mandarnos el concierto privado que ya nos habías prometido. Muy bien, con todo gusto. Será un placer mandarles un video. Le voy a decir a mi buen amigo Israel Bojorge que me ayude, porque también él me puede acompañar con la música. ¿No es así, Israel? Claro, con mucho gusto, pero estoy disfrutando su ponencia y no quiero interrumpir porque estoy aprendiendo mucho. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias a usted, mi admiración. Y sí, Sí. le voy a mandar un conciertito para que podamos conocer y aprender de los sonidos de mi país, El Salvador, del cual estoy sumamente orgulloso. Cuando uno viaja a otros países, he tenido la bendición de ir a otros lugares. Es lo que yo les decía, no solamente hablar de la pupusa, de la cumbia, de otras cosas más, sino que también cuando me decían, cuáles son las etnias o los pueblos indígenas de El Salvador? Yo antes no sabía, sí, ¿verdad? Náhuatl o los pipiles y hasta ahí. Entonces uno debe sentirse sumamente orgulloso de lo que tiene y en este caso compartirlo con hermanos y hermanas de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa, los que estén conectados. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que disfruten de esta ponencia. Pero bueno, les decía que la parte de la embocadura de estos instrumentos tiene una sonoridad interesante. Tamastian y Herbert Baquerano, muy buenas noches, amigo. Muchísimas gracias por conectarte. Seccional. Yectayuba. Yectayuba, Tamastiani. Bueno, esta parte de acá suena de la siguiente manera. Se van a dar cuenta, tienen dos tipos de embocadura, una un poquito más como afilada y otra un poquito más tosca. Voy a empezar con la parte afilada. Esta es la flauta o el pito indio afilado. Y este es el tosco. Se darán cuenta que este tiene hoyito abajo para hacer un fa o hacer un sol. Y los hoyitos, aparte que son iguales, se dieron cuenta que dan una tonalidad diferente. Ahora, este tiene los hoyitos iguales, pero no tiene el hoyito o el orificio de abajo, que puede darnos una nota natural o un bemol o un sostenido. Y suena, voy a hacer lo posible de tocar la misma melodía.
Cuando usted utiliza las flautas o los pitos, dependiendo también de la embocadura y también dependiendo de la intensidad con que uno sople, así cuando uno silba, yo no puedo silbar así, voy a silbar así. Cuando usted silba, suavecito, fuerte, o sea, lo mismo sucede con algunos instrumentos de viento. Y también voy a aprovechar para que escuchemos la ocarina. Como decía, en el caso de la ocarina y esos instrumentos tiene mucho que ver en qué época del año lo corta, cómo lo construye, cómo lo fabrica y también importante, cómo lo ejecuta. Yo decía, yo he conocido a muchos músicos muy buenos que usted le da una guitarra de poca calidad y le sacan sonido bonito. Y hay gente que también le gusta la música, le dan una guitarra de excelente calidad, pero como no puede mucho, no le saca. Y esto es una ocarina 100% salvadoreña de mi cultura Nahua Pipil. Estando en la cordillera del Bálsamo, entre cafetales, se escucha el rumor de la lluvia. Y la aurora o el búho canta a lo lejos, haciéndonos saber que Tlaloc va a mandar su lluvia. Y mientras descanso en el suelo o en el terreno de ese cafetal, llega un espíritu bondadoso y me regala y me ofrece una deliciosa taza de café mientras escucho el sonido de una ocarina de Tlaloc, el dios de la lluvia. Las ocarinas, las flautas, muchísimas gracias, también expresan, como dije anteriormente, sentimientos, emociones, y en este caso esta ocarina a mí me pone triste, pero triste en el sentido de que qué bonito va a llover, me causa nostalgia cuando estaba pequeño y que caía mucha tormenta y yo me mojaba y llegaba a la casa y mi mamá me decía, anda, bañate y yo te voy a hacer una sopita Maggi, por ejemplo, y eso me recuerda cuando yo estaba pequeño, era un cipote muy travieso, la verdad, muy travieso. Entonces me hace recordar esas situaciones que como músico, etnomusicólogo, investigador, podemos también proporcionar a todas las personas que nos escuchan, y especialmente, y eso que sí que quede grabado, especialmente a los niños y a los jóvenes que son el presente y el futuro de mi país, El Salvador, y también de cada uno de los países que ustedes representan. Para ir finalizando también la parte esta de un instrumento de percusión, este es un tamborcito muy salvadoreño que generalmente se tocaba más o menos de esta manera. Quiero ver que se me hizo, voy a ocupar eso sí. El tamborilero llevaba esto como colgado y estaba pues golpeando y hacía generalmente esto. Por ejemplo, voy a bajar un poquito esto para que lo vean. El tambor, un tambor indio, que también, según lo que he investigado, también se utilizaba en cierta época en España. Pero a mí, la verdad, no, a mí me interesa mi cultura, así que dejemos a España a otro lugar. Estamos hablando de este tambor, un tambor indio. Tenía el tamborilero, eso. Por eso cuando dice la gente, la tradición del pito y el tambor.
el pito y el tambor acompañaban las fiestas tradicionales de un pueblo y las canciones y las melodías eran aprendidas de manera tradicional, de manera oral. Quiero aprovechar también, hay un instrumento mesoamericano, muchísimas gracias Carlos, hay un instrumento indígena que se llama teponaguaste o teponastli. Originalmente es un tronco grande, vaciado. Yo no puedo andar con un tronco grandote porque es muy pesado, pero muy bonito. Pero mandé a hacer un instrumento similar. ¿Por qué digo esto? Porque así como la cultura se está evolucionando porque no se estanca, los instrumentos musicales también van evolucionando. Y este es un teponaguaste moderno, yo así le llamo. Tiene unas lengüetas de madera y tiene la misma función de un teponaguaste o teponastli, que son grandotes. En la época precolombina, el teponaguaste o el teponastli era muy utilizado para ceremonias importantes, especialmente los sacerdotes mayas, los mexicas, los aztecas, etcétera, etcétera. Y ese instrumento, en lo personal, es un instrumento que suena bastante bien, bastante fuerte, y suena de la siguiente manera. Cada lengüeta es un sonido diferente, está hecho de madera. Y este instrumento ya lo tenían nuestros indígenas en esta zona de El Salvador. Suena más o menos así, voy a poner esto para que lo vean. Acá. Tiene diversos sonidos. Ahora imagínense un grupo con teponaguastes, con pitos indios, con ocarinas, flautas. Ya existen también en otros lugares, pero aquí en El Salvador sería bueno también hacer algo bonito. Dejo la idea para poder retomarla más adelante. Ese es un teponaguaste o teponastli, instrumento percutivo también de esta zona de El Salvador, de Cuscatán, y que era utilizado por los músicos de aquel entonces. Para ir finalizando, estoy tratando de sacar todos los instrumentos para que usted los pueda escuchar. Les voy a enseñar estos que son bien bonitos. Me faltan los más grandes. Aquí en El Salvador tenemos estos pitos. Son unos pitos que nos los daban de juguete, de pequeños. Los podías conseguir en el tianguis, en el mercado. Y con esos pitos también, anteriormente, en la época precolombina, era muy, muy utilizado. Estos son como palomitas, como pajaritos, son unos pitos hechos de barro. Este pito sí ya tiene bastante tiempo de tenerlo, de haber hecho, y trato de mantenerlo lo más auténtico posible. De esta parte de aquí ya se rompió, pero la función como tal es esa. Voy a utilizar un instrumento muy interesante. Es este que tengo aquí, y qué bueno que ya se puede escuchar, gracias a Dios, qué bueno. Este instrumento se le conoce como caramba. La caramba es un instrumento percutivo, membranófono, cordófono, diría yo, que es utilizado actualmente en la zona oriental de El Salvador y también en gran parte de Honduras. En Honduras se utiliza mucho la caramba. Es un... digamos que es puede ser, esta parte de aquí puede ser de guayabo o de una madera un tanto elástica, llamémoslo así, y tiene una forma como de arco, así como el arco y la flecha. Esto de aquí me sirve como amplificador, está hecho de morro.
Y lo que hago es agarrar un tubito para poder hacerlo sonar. Por ejemplo, este de aquí voy a agarrar para que suene. Este de acá, esto de acá tiene como un alambre. No sé si se lo verán ver ahí. Tiene un alambre. Está afinado, está tensado. Y suena más o menos así. Quiero ver si puedo hacer esto más atrás. Ok. Este se utiliza así. Acá. O también así. Ese instrumento también tiene características de afrodescendientes, lo vamos a llamar así. La caramba también tiene esa característica que tiene orígenes africanos, al igual que ese instrumento que anteriormente habíamos estado observando, el sacabuche. Algunos instrumentos tienen bastante relación con la cultura africana, que también estuvo presente en la época de la colonia, cuando los hermanos africanos venían, no por voluntad propia, los traían como esclavos a América. Y es así como hubo una fusión de cultura, y no solamente la cultura, también de palabras, de idiomas, de gustos, de música. Hubo lo voy a llamar así como una mezcolanza, una mezcla de muchas culturas en una sola. Y es lo que tenemos actualmente. Y es lo que también estamos tratando de visibilizar y que las generaciones se den cuenta de lo valioso que tenemos en nuestro país. Estoy viendo ya más o menos la hora, pero no me quiero ir sin enseñarles un instrumento muy propio de Izalco y Nahuizalco. Antes de mostrarlo, ¿tienen alguna pregunta? Amigos y amigas, ¿alguna pregunta? Levanten la mano, sin pena, por favor. ¿Estamos disfrutando? Espero que sí, espero que sí. Bueno, y como dije anteriormente, la parte académica es importante, es muy importante, pero a mí me gusta hablarlo, tertuliarlo con académicos, con las personas que saben o incluso con las personas que no saben, porque cuando usted habla de manera sencilla y clara, las personas lo entienden más. ¿Y saben quién lo entiende más? Los niños. He tenido la oportunidad de llevar los instrumentos a los niños y a los niños les gusta cuando uno habla con modismo, cuando uno habla de manera sencilla, entienden más. Ese instrumento es un instrumento, yo le tengo mucho aprecio, bastante aprecio. Es conocido como la marimba de arco. La marimba de arco es, digamos que un derivado de la marimba como tal. Mucha gente habla acerca de la marimba, que de Guatemala, que de no sé dónde, pero bueno, yo he visto algunos manuscritos mayas donde aparece un instrumento parecido a la marimba, solo que está un árbol así, un árbol, y han puesto como una pita acá y tiene como jícaras, muy parecido a la marimba, pero bueno, la marimba, a mi punto de vista, es muy perteneciente de África, a mi punto de vista. Pero es bien extraordinario cómo en África tienen su marimba, hecho de jícaras, bien bonitas, por cierto, pero también en cierto tiempo de la historia, en Guatemala, los mayas tenían también su marimba. Una cuestión muy interesante, muy interesante. Así como algunos instrumentos que nosotros creemos que es de X región, pero también se comparte o nació o se creó también en otras regiones del país. Esta es una marimba de arco, se la voy a mostrar. La marimba de arco es una marimba como tal,
tiene sus partes acá. Cada parte de aquí es una marimba original de Izalco. Esta marimba de tener más de 80 años. Y yo muy agradecido con Carmen del Valle. Carmen del Valle es una colega ateneísta que tuvo a bien obsequiarme pues la marimba de arco. Yo muy agradecido, créame que muy agradecido. Y me dice, Juan Carlos, te la traigo a ti porque tú la vas a utilizar y la vas a ocupar y la vas a cuidar. Ella no lo quería dar a un museo porque quería que no hubiera sonando. Entonces, una marimba de arco que es bastante sonora y con una escala, digamos que casi cromática. Hay marimbas que son bien afinadas, pero esta marimba tiene una peculiaridad que en su desafinación está afinada para las melodías de esa región determinada. O sea, pueden sacar muchas canciones contemporáneas, muchas canciones y melodías que usted puede decir, esta canción es, pero también eso, tiene esa función del arco acá, porque usted también la puede utilizar cuando está parado o cuando está sentado. Y suena más o menos así. Voy a ver cómo hago para sonarlos. Usted se lo puede, como decimos nosotros a buen salvadoreño, trabar acá. O también se puede sentar, por ejemplo. Acá se puede utilizar así, parado. Vamos a ver. Sí se escucha, ¿verdad? Vaya, ok. Veamos. Vamos a ver. Una marimba muy funcional. Esta es parte de la marimba de arco, muy diferente a las marimbas que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Guatemala, pero es una marimba muy bonita. Creo que hay una pregunta, no sé, a Soledad Maldonado. Buenas noches. ¿Se va a hacer la pregunta, Soledad? Adelante, Soledad. Quisiera yo expresar en este momento una felicitación especial. Soy del Perú. No soy una maestra de música, pero la exposición y la demostración que ha hecho quien ha sustentado la conferencia ha sido realmente excelente. Mis felicitaciones y saludos especiales a la entidad que organiza el evento y además un saludo y un abrazo para Yamar Durán. Muchísimas gracias, muy amable Soledad. Saludos hasta Perú, que vive el Cóndor Pasa. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias. ¿Yamar? Gracias, Soledad. Muy lindo que estés con nosotros. Te agradezco tu presencia. Eduardo Espino, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Carlos. Tengo entendido que la marimba es originaria de Chiapas, ¿no?
Sí, hay otras investigaciones que pueden decir lo contrario, pero sí, está en esa zona, sí, sí. Gracias. Ok. Bueno, muchísimas gracias por su mensaje. Gracias a la familia también que está ahí conectado. El libro, La voz de los ancestros, habla justamente acerca de lo que de manera práctica les estoy mostrando y así como también pues viene con la demostración de cada uno, la selección de cada uno de los instrumentos que están abordados acá. Hablo acerca de todos los instrumentos que están ahí. Cuando uno investiga, piense que el punto no es tanto el hecho de vender. Uno invierte, sí es cierto, uno invierte, pero es más que todo difundir el conocimiento, dejar un legado y que la gente conozca la investigación que uno ha realizado y que también conozcan más allá la parte cultural de El Salvador. Así que muy agradecido con ustedes, la verdad. Yo no me quiero despedir sin antes agradecer a Yamar por el tiempo brindado, por este espacio. Y sí, les debo el concierto, con todo gusto se lo voy a mandar, no se preocupen. Aquí en El Salvador, lastimosamente, hay pocos espacios de cultura. No estoy diciendo que no hay, sí hay, pero faltan muchos más porque también hay otras personas que investigan, que hacen música, que están en otras áreas o disciplinas del arte y no hay espacios idóneos para poder darlo a conocer. Aparte de eso, también algunos jóvenes no están muy interesados en la cultura de su país, por ejemplo, y es necesario cambiar el método, cambiar la forma, en este caso nosotros somos académicos, cambiar la forma en cómo difundir la cultura. Y claro, obvio, yo vuelvo y repito, yo muy agradecido con muchas personas que están conectadas porque también me han servido de inspiración. Me han servido de inspiración y ellos han sido verdaderos influencers en mi vida, así como ustedes que están ahora apoyándonos y están compartiendo este espacio. Así que, Pajpadiush, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. Gracias. Carlos Reyes, buenas noches. No encienda el micrófono, Carlos. Buenas noches, les hablo de Honduras, de un pueblito del occidente, y muy contento de haber tanta riqueza musical que nos has ofrecido hoy, Juan Carlos. Y hay instrumentos que los compartimos con Honduras, por ejemplo, el zacabuche y la caramba. Y la caramba, sí, sí. En mi departamento, cerca de mi municipio, hay un pueblo que se llama Celilac, que hay un grupo que se llama Los Caramberos del Nuevo Celilac, y que ya tienen videos en YouTube. Y también que me llamó la atención uno de los pitos que mencionaste de la niñez, que es viejo de tenerlo, y eso me recuerda a unas, correcto, yo tengo varios de esos fabricados en La Campa, Lempira, que es fronterizo con El Salvador. Ajá, sí. Eso normalmente los usaba la gente antes en los pesebres a la medianoche, cuando dicen nace el niño. Entonces ponían a los niños a sonarlos acá en mi zona. Ya. Y curiosamente los mayores, yo no alcancé a vivir eso, pero los mayores, personas que ya tienen más de 80 años, recuerdan que venían acá con todas las cuestiones que para los pesebres y encuentran los pitos de Hilo Vasco, sí, un pueblo de El Salvador. No sé si todavía se fabrican por ahí esos instrumentos. Sí. Por lo demás, contento de escuchar todos esos sonidos tan maravillosos. Muchas gracias, Carlos, muy amable, gracias. Yo también tengo bastantes amistades en Honduras y son gente fabulosa. Estos son similares a estos, bueno, solo que este que tengo aquí en la mano, digámoslo que es de la década del 80 o del 90. Y sí se ponían en pesebres, pero en el caso de El Salvador también se utilizaban como juguetes. Y este otro es un pito, pero ya si se dan cuenta, moderno. La forma de la pintura es diferente, ya aparecen pececitos y le dan otra forma. Eso de aquí también se hacen en Hilo Vasco.
En lo bajo también es la cuna de este tipo de artesanías. Y también suenan. Y de verdad que muy agradecido. Quería saber si hay alguna pregunta de cada uno de ustedes, y muchas gracias también por los mensajes. No se ajoloten, tranquilos, uno por uno. Sin pena. ¿O algún comentario que también le quieran hacer a Juan Carlos esta noche? ¿Algún aporte? La verdad que yo también estoy aprendiendo de ustedes y quiero aprender. Tengo una imagen que compré en Monte Albán, en Oaxaca, que es Tlaloc. Esta es una artesanía de la gente de la zona. Bueno, zona de que eran mixtecas y zapotecas, ¿no? Acá tiene como para también prender, ¿no? Tlaloc, que tú lo nombraste tanto, Tlaloc. Sí, el dios del lluvia. Hay muchas deidades de hecho, y se representan a través de eso. Héctor López, si no me equivoco, tú también haces tambores, instrumentos de percusión. Que me pareció haber visto a un amigo, Héctor López, no sé si es él, pero creo que no. Héctor. No. Sí, pero no soy yo. Bueno, te pareces a un amigo. No hago tambores. Ok. Pero ya que me mencionaste, solo recordando mi niñez, esos pitos de pajarito que mencionaste, que sí, no, yo nunca los vi en Nochebuena, nada, sino que eran como un regalo que le daban la abuela a uno, porque me acuerdo que las ancianitas se ponían afuera de las iglesias, de las ermitas, con sus canastillos y vendiendo esos pitos. Y las abuelas le llevaban ese pito como regalo, y andaba uno de niño como que era loco por toda la calle ahí pitando con eso volado. Mi estimado Héctor, Editorial Dos Alas. Correcto. Mira, amigo mío, de verdad, voy a aprovechar. Héctor López, amigo mío, que me ha ayudado también a la publicación del libro, Editorial Dos Alas, recomendadísimo, y también hago mi agradecimiento público, porque también sin tu ayuda y sin Benjamín Palomo, pues no tuviese el libro. Así que muchas gracias, Héctor. De verdad, fíjate que es bien pequeño el mundo, fíjate, porque Llamar también es parte de Dos Alas Editorial. Y no la esperaba encontrar aquí. Interesante. Qué pequeño es El Salvador. Sí, no, Llamar me ayuda también con la edición de los libros, con los clientes, con el marketing en la página de Dos Alas. Es la encargada del marketing, digamos. Mira, no pero sabía. Qué bien que se van uniendo los lazos, ¿verdad? Sí, claro. De todos los que vamos conociendo, porque al final la edición del libro ese ha quedado como Palomo Editores. Palomo Editores con Benjamín. Correcto, porque él sacó el ISBN, se registró como la editorial. Nosotros solo funcionamos como diagramadores más que todo, y los que lo publicamos, los que lo sacamos a la luz. Pero es un libro bien interesante y me llama mucho la atención. Y lo que una vez en la Casa de la Cultura, allá en los Planes de Rendero, vi el teponaguaste que llegó Benjamín a tocar eso, y me llamó mucho la atención que el sonido que produce, y tenía una consulta. Si vos mandaste a hacer un teponaguaste pequeño, ¿cómo lograste afinarlo al teponaguaste grande? No soy músico, me imagino que tenés oído de músico y lo lograste, pero me queda ese interrogante. También no sé si lo pusiste y está ahí una vara de lluvia, creo que se llama. De la vara de lluvia se la debo porque esa la presté. Pero no me a tiempo, pero ese es un sonido que a mí me cautivó, el sonido. Muy bonito. En este caso, mi estimado Héctor, muchas gracias. Y sí, en el caso del teponaguaste, el teponaguaste o teponaste original es grande, es un tronco que ahuecado, pero en este caso es pequeño, si se dan cuenta, pero la forma
la forma en la que está hecha permite que estas lengüetas que están acá, que suenan, y ya lo escuchamos, emule un tanto el sonido del atabal o teponaguaste original. Obvio que esté más pequeño, pero suena bastante igual, bastante similar a un teponaguaste grandote que no puedo andar con un teponaguaste en el bus, por ejemplo. Pero sí, muchísimas gracias. Yo no sabía llamar. Muchas gracias de verdad también a ustedes que han sido parte de eso. Y también Herbert Baquerano, mi estimado maestro Tamashtiani, ¿cómo estás? No te escucho, Herbert. Sí, a manera de despedida, quisiera mencionar un par de comentarios nomás, si es que ya es el tiempo. No, falta un poquito más. Dale. Bien. Bueno, hablaste de la danza del tigre y el venado. Realmente el tigre es el usulut, que es el jaguar, el verdadero tigre de América, ¿verdad? Entonces, existe la danza también en Itzalco y en San Juan Nonualco. Es cierto, los Nonualcos. Sí, que es el pueblo, pues, mío, porque de ahí nació mi papá. Y mi mamá también nació en Zacatecoluca. Tal vez para otra vez hablemos un poco más de la lengua náhuatl, que es una lengua que se le dice la lengua de los pájaros, que es tan armoniosa y es una lengua pues muy lógica. Y no es que no exista también la gramática en náhuatl. El comentario también sobre el nombre de América tiene pues muchos. Abiyala es uno de ellos, pero también existe Patula. Por eso cuando a alguien se le dice patuleco, no tiene que molestarse, no viene de pata, sino que de ese antiguo nombre de América. Que también hay otro que es Isachilan, o sea que somos Isachilangas. Además existe otro nombre que se dice que es maya, que es Américua, o sea, país de los vientos, no es de Américo Vespucio. Ajá. Que viene realmente, el nombre también es muy original de nosotros mismos, de América. Y por último, para despedirse en la lengua náhuatl, de que es también muy etiquética, o sea que muy cortés. Cuando uno se despide o cuando se dice buenas noches, uno dice Yektayúa. Se puede decir en plural también, Yektayúa, y buenas noches. Y al despedirse muy cortésmente se tiene que decir Mamefía tuteku o tutegu, que nuestro Padre Dios te mantenga bien. Esa es la forma de despedirse, muy cortésmente. Mamefía tuteku yek. Sí, Mamefía tuteku. Que nuestro Padre, que Dios, ¿verdad?, te mantenga bien. Así que Papá Dios, como tú dijiste, es también un préstamo de Dios. O sea, no es directamente del náhuatl, sino que de Dios, y vino Padius, y Padius, que es la reduplicación, ¿verdad?, para hacer el plural. Padius, pues, de Dios, muchas gracias, de Dios, Padius. Padius, entonces, y esta ayuda para todos. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, definitivamente vamos a pasar también el contacto de llamar para que podamos hacer un tema muy interesante como el náhuatl. No sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario. Estoy sumamente agradecido con llamar por la invitación, de verdad me he sentido muy a gusto y muchas gracias también por esos tips que me dieron para que se escuchara. Eduardo Espino, dígame. Sí, un agradecimiento gigante, Juan Carlos. La verdad que hemos disfrutado mucho. Sufrimos cuando no escuchamos, pero después la habilidad de Roberto, que es un verdadero genio del sonido, pudo solucionarlo y salvamos la fiesta. Sí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Yo te quería agradecer, la verdad, Juan Carlos, fue excelente.
Y me pareció, ¿no?, también muy simbólico, si se quiere, cuando finalmente pudimos escuchar el sonido, fue liberador. Y la fuerza comunicacional, ¿no?, del arte y del sonido. Cómo cambió todo de repente. Hablabas mucho, exponías, explicabas, prestábamos atención, pero cuando escuchamos sonar los instrumentos, ahí sí nos conectamos con los ancestros, de verdad. Ah, pues sí dijiste, pues sí toca. Dijiste. Pero ese es el verdadero lenguaje que nos une, creo yo. Muchísimas gracias, Roberto, y de verdad muchísimas gracias a todos y todas por sus comentarios, por su buena vibra. Yo también estaba un poco penado, créanme, decía yo, ¿y qué pasa? O sea, porque tampoco voy a estar hablando todo el tiempo, pero qué bueno que lograron escuchar todos los instrumentos. El tiempo es corto, la verdad, cuando uno está hablando de temas que interesan y que gustan, que uno trata de explicarlos de la manera más amena posible, para que no se aburran o no se duerman, pero sí, muchísimas gracias de verdad. Yamar, muchas gracias también especialmente a ti por la oportunidad. Edu, ¿verdad? ¿Querías sumar un comentario? Eso es un caracol charrúa. Excelente, muy bien, gracias. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Muy oportuno, Bueno. como cierre, además, ¿no? Como Sí. corresponde, con el caracol. Súper bonito, ¿ah? Con el cierre, exacto. Pues yo, Juan Carlos, agradecida de veras porque nos has dado la parte introductoria del concierto que nos prometiste. Sí. Entonces, para mí eso es como vean lo que viene, ¿verdad? Entonces, algo muy bonito. Creo que nosotros en este tiempo, en este momento, tenemos que realzar lo que nuestras abuelas y nuestros abuelos nos han heredado. Tenemos mucha riqueza en nuestra tierra. En cada territorio de El Salvador hay una riqueza amplia. El mismo náhuatl que hablaba Herbert es amplio. Ahora, pues, ya en otros momentos hemos hablado acá en Caminos Estéticos que a raíz del 32, de 1932, muchas de nuestras tradiciones, de nuestra identidad, quiso ser borrada, pero hasta este momento podemos decir que nosotros los herederos y herederas de los abuelos y abuelas seguimos caminando y seguimos alzando esa voz, y esa voz de los ancestros sigue sonando. Creo que somos los encargados de eso, y creo que somos los encargados de poder compartir esto. Entonces, vas a ver, Juan Carlos, que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer un concierto en vivo y vamos a poder compartir con otras y otros para que lo que has investigado, lo que has logrado recopilar, pueda conocerse y pueda expandirse, que eso es de lo que se trata. Qué sorpresa más bonita, ¿verdad? Que también esté por aquí Denis, es un gran amigo también de mi parte. Para ustedes, reciente estuvimos también hablando de la antología. Muchos de los que están acá han sido parte de una antología que presenté en diciembre del año pasado, que se llama Antología 1524, que tiene que ver justamente con una de las fechas emblemáticas para nuestro territorio de El Salvador. Entonces, Eduardo, por ejemplo, Roberto, Edu, forman parte de esa antología. Entonces, y es ahora creo que el momento propicio para decirles que parte de ese apoyo del editorial fue por parte de Héctor, ¿verdad? De Héctor Denis. Así que ahí se los estoy presentando también, aprovechando que casi nunca se deja ver en estos espacios, ¿verdad?
pero qué bueno que esta noche está acá con nosotros. Y de eso se trata este espacio. Ahí la tiene en la mano. Gracias, Héctor. Así que de esto trata este espacio. Y claro que sí, Juan Carlos, con gusto, los contactos con los cuales podamos compartir e ir ampliando e ir dando a conocer también lo que en nuestro territorio tenemos y hay, porque tenemos una riqueza identitaria grande. Sí. Yo soy originaria de Mazagua, Manuel ya les ha comentado en otros momentos que es de Texacuango, entonces tenemos una amplitud de riqueza en nuestro territorio. Yo soy de Cutacuzcat, de San Marcos. Imagínate, de San Marcos, parte de los cuatro de los cuatro Texacuangos. Así es. Tenemos que juntarnos y hablar de eso, porque San Marcos es parte de los cuatro Texacuangos que históricamente ahora ya no se habla, ¿va? Porque Exacto. no hay registros y porque la historia quiso acallar esos conocimientos. Entonces es importante, nos vamos a juntar, vas a ver, y creo que vamos a hacer otras cosas donde podemos también compartir. Por ahí vi también que se unieron varios amigos, estaba Paulino, que también es un representativo de la historia de El Salvador, y sería muy bueno que la conozcamos, la conozcan. Si los que estamos adentro desconocemos, que también la aprendamos y la valoremos. Así que muchas gracias por esta noche tan bonita, gracias a los ancestros y ancestras, porque también todo esto se ha gestado y Caminos Estéticos inició con eso, de presentar, de mostrar que no todos los conceptos que ahora se conocen han sido los únicos, que existen conceptos que no conocemos y que existen conceptos que todavía no se han creado porque somos nosotros los creadores. Así que muchísimas gracias y por supuesto que nos vamos a seguir encontrando más adelante en otras cosas. Eduardo tiene la mano alzada, Eduardo. Bueno, aparte saludo, quiero comentarte, bueno, que aparte digamos, de la invitación que está haciendo Yamar, vamos a tomar contacto contigo para que puedas tener también una difusión acá en lo que es el Río de la Plata. Río es un río estuario, es decir, toda esta zona del Cono Sur, ahí tenemos varios hermanas y hermanos acá que pueden tener interés, incluso ver de qué manera podemos distribuir tu libro físicamente. A ver, muchas gracias. No es fácil, pero vamos a hacer una instancia, vamos a hacer el intento. Yo tengo cerca una distribuidora a media cuadra de casa. Yo les voy a mostrar un poco de qué se trata y a ver de qué manera se puede distribuir y llegar acá. Comprobamos con Yamar de que el correo llega, porque yo tenía idea de que a veces el correo no llegaba. Y Yamar me ha invitado, me ha enviado justo libros de antología y llegó. O sea, hay seguridad. Pero bueno, todo esto no está dependiendo de mí, sino de la posibilidad de distribución y todo eso. Pero hablamos, ya me voy a tomar contacto. Muchísimas gracias, ¿no? Y también Yamar les puede brindar mi contacto, estamos a la orden también para que ustedes puedan estar en contacto directo conmigo. Claro. Y de verdad muy agradecido con su presencia, muy agradecido con su buena vibra y pues espero que hayamos aprendido todas y todos de esta parte etnomusicológica de El Salvador, así que gracias. Te comento que perdón, no quiero digamos, hacer un abuso de la palabra, pero estaba recordando que en la salida del Museo de la Plata en Argentina, es decir, un museo muy grande que hay, había una cantidad de ventas de objetos, artesanías, todo eso, y había cantidad de pajaritos para sonar, y yo traje algunos. Pajaritos, todo eso, con el sonido de
eso también es de la zona sur, ¿verdad? O sea que también acá estaba, digamos, bueno, y no hablemos de instrumentos porque, bueno, muy rica toda la variedad que hay. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Incluso recientemente vino la maestra Cacase de Argentina y vino a dar una charla sobre instrumentos latinoamericanos. Vino de Argentina a la Universidad Tecnológica. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, tuve la oportunidad de entrevistarla y trajo instrumentos que yo no había visto, unos instrumentos amazónicos nasales, que son como pajaritos, no sé, y se lo ponen y suena muy bonito. Yo quedé sorprendido también con una como voladora, algo así como que le daba vuelta y se escuchaba bien bonito. Bueno, la maestra Cacase, si no me equivoco, Amelia Cacase, estuvo en la Universidad Tecnológica, tuve la oportunidad de asistir y nada, pues seguimos siempre aprendiendo y difundiendo, así que muchísimas gracias a todos. Bueno. Llamar o Roberto, tú da la palabra Sí. de clausura, de cierre, gracias. Creo que si no hay más intervenciones, preguntas, te invito, Juan Carlos, si querés hacer sonar el caracol y con eso cierro la grabación. Muchas gracias, gracias, Paspadiush, Yectayuba, buenas noches, y Pantililis Muchi, vamos a sonar el caracol para agradecer, en mi caso, a Dios Todopoderoso por la oportunidad que me brinda de estar compartiendo con personas maravillosas como ustedes, académicos, músicos, investigadores, del cual yo me siento sumamente honrado de poder compartir mi poco conocimiento y aprender de cada uno de ustedes. Así que vamos a sonar el caracol. Muchas gracias, Yamar y compañía, por la oportunidad y por el espacio.